chiquitines, vamos a ver aquí la primera lección de neuroanatomía que corresponde a cuello, nuca y dorso, y junto con la lección de dorso vamos a ver también la región lumbar, que es a lo que compone los componentes de la columna vertebral. Entonces, bien, como siempre, primero partimos de lo general y luego a lo más específico. Entonces, bien, por ejemplo, aquí tenemos un pequeño modelo anatómico donde vemos que separamos las regiones como cabeza, tórax, miembro superior, miembro inferior, pelvis, abdomen, y dentro de ellos también viene la región del dorso. En la región del dorso corresponde a lo que conocemos todos vulgarmente como la espalda, y ahí es donde vamos a comenzar a partir. Bien, aquí tenemos una imagen de la columna vertebral, donde lo vamos a tener dividido por diferentes secciones, donde tenemos primero la sección cervical, tenemos la región torácica, o también llamada región dorsal, tenemos la región lumbar, que sería más o menos como por esta zona la región lumbar, la región de el sacro y la última región que es la de el coxis. Entonces, bien, en base a esto es como nosotros vamos a seguir clasificando nuestra columna vertebral. Y bien, como podemos observar aquí claramente en esta imagen, es de que la columna vertebral, bueno, aparte de estar dividido por vértebras, que por las vértebras cervicales se componen de 7. Varía el número en la región. En la región torácica o dorsal tenemos 12 vértebras torácicas. En la región lumbar vamos a tener 5 vértebras lumbares. En la región del sacro vamos a tener otras 5 y en la región del coxis vamos a tener otras 4. Esto como elementos generales. ¿Qué más podemos ver de generalidades? Como podemos observar, nuestra columna vertebral normalmente cuenta con unas curvaturas. Por ejemplo, aquí vemos una, aquí vemos otra, aquí vemos otra y aquí vemos por último esta otra. Y todo esto lo vamos a abordar con una mnemotecnia que sería lo sé, ¿sí? Lo sé. Entonces, como ustedes lo saben, por lo sé va a ser aquí como lordosis y cifosis. ¿Y esto cómo se escribe? Bien, aquí les escribí en un recuadro cómo es que se escribe lordosis y cifosis. Entonces, primero tendríamos lordosis, cifosis y una cifosis. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que una lordosis es una curvatura hacia anterior, hacia el plano anterior. ¿Ok? Y una cifosis es una curvatura hacia posterior. Entonces, lordosis hacia una curvatura hacia anterior, cifosis una curvatura hacia posterior. Y estas pueden llegar a ser normales, pero también anormales. Estas es en la condición normal. Pero cuando llega a ser anormal, es cuando son más pronunciadas estas curvaturas y generan problemas con la columna vertebral. Por ejemplo, actualmente se crea más lordosis en la región del cuello y el tórax, porque usualmente tenemos el uso de celulares. Actualmente todos tenemos teléfonos celulares, smartphones, y estos generan estas curvaturas un poco más anormales, más pronunciadas, por lo cual se genera un gran problema y genera una patología que curiosamente contienen estos nombres: lordosis y cifosis. También está la escoliosis, pero conforme vayamos avanzando vamos a hablar de ello. Entonces, ya una vez que hablamos de los aspectos generales de la columna vertebral, vamos a ir un poco más detallado y específico. Bien, ahora que hablamos de lo general en esa cuestión, ahora vamos a aprender lo más básico de todas las vértebras. Bien, entonces todas las vértebras van a tener una característica en específico, que todas van a tener, primero que nada, un cuerpo, ¿sí? Y este cuerpo va a estar redondeadito, y esto nos va a determinar que va a ser en una posición anterior, ¿ok?
Entonces el cuerpo siempre va a ser anterior. Luego después vamos a tener sus bracitos, que estas son las apófisis transversas. Como recordarán, cuando nosotros estudiamos miembro superior, se estudian unos músculos como por ejemplo el angular del omóplato o elevador de la escápula, y los romboides, donde se nos hablan de las apófisis transversas y de la apófisis espinosa, que esta también es muy importante. Entonces se nos habla de esas apófisis, pero no entendemos qué son hasta que se logra ver la lección de dorso. Entonces la apófisis espinosa nos va a determinar que estamos hablando de una posición anatómica posterior. ¿Ok? Entonces la apófisis espinosa es posterior y el cuerpo de la vértebra, que es este en amarillito, que ya habíamos mencionado, es una posición anatómica anterior aquí en nuestra región del dorso. Pero curiosamente, si se fijan, aquí está flotando en esta región la apófisis transversa y espinosa están flotando. Necesitan algo que lo sostenga, y para eso vamos a ocupar otra mnemotecnia, que es pela, ¿sí? Donde vamos a tener aquí, uniendo al cuerpo con la apófisis transversa, un pedículo, que ¿cómo se escribe? Se escribe así, pedículo, ¿ok? Entonces es pedículo, donde vamos a tener uniendo al cuerpo de la vértebra con la apófisis transversa. Luego también necesitamos que se nos una la apófisis transversa con la apófisis espinosa. Entonces aquí vamos a tener otra estructura, que aquí lo estoy pintando de color morado, que se llama que es lámina. La lámina. Entonces aquí ya tenemos marcados el pedículo y la lámina, que está, me salió un poco chueca, pero ya queda ahí. La lámina. Entonces estas estructuras se van a unir y uniéndose nos van a generar nuestra vértebra. Es cierto, las vértebras no tienen una forma muy definida y son considerados como huesos irregulares, pero en base a esta estructura podemos estudiarlas un poco mejor. Y esta es la estructura general de todas las vértebras que vamos a tener en el cuerpo, pero en cada región van a tener distintas características. Si bien, por ejemplo, los doctores de antaño estudiaban cada una de las vértebras que existen en el cuerpo, pero pues no te vas a aprender 33 vértebras, ¿verdad? Entonces se estudian más que nada las características generales de un grupo de vértebras, y también sumado a ello todas aquellas vértebras que son consideradas como atípicas. ¿Qué quiere decir atípicas? Que no son iguales a su grupo de vértebras, porque son también consideradas como vértebras de transición. Y en cada grupo de vértebras vamos a encontrar estas vértebras transición, que estas son consideradas como las vértebras más preguntables, porque tienen sus distintivas características, ¿sí? Bueno, entonces en esta cuestión hablamos de que todas las vértebras van a tener un cuerpo, su lámina y su pedículo, ¿ok? Su apófisis transversa y su apófisis espinosa, ¿ok? Entonces vamos a hablar de que también van a tener dentro este espacio hueco, ¿sí? Donde en teoría no debería de haber nada, pero sí hay. Y aquí pasa la médula espinal, por eso también es una zona de transición, para que todo el contenido del encéfalo pueda llegar a todas las regiones del cuerpo. Entonces, ese agujero es llamado como agujero medular o foramen medular, donde va a correr la médula espinal, ¿ok? Bien, entonces el libro de Latarjet nos habla que las vértebras cervicales, que es el primer grupo que vamos a observar, nos cuenta que estas vértebras cervicales van a tener un cuerpo en forma alargada transversalmente, no tan pronunciado como aquí lo acabo de dibujar,
pero sí las tienen un poco alargadas, parecen como un cubo. A mi parecer y a mi punto de vista, tienen forma de un cubo y van a tener aquí como unos tipos cuernitos o tipo piquitos. Y esos cuernitos o piquitos se les llaman procesos o apófisis unciformes. Unciformes, porque llegan a parecer como uñas. Entonces, uñas también es conocido como unciforme. Si bien también yo tengo algún error o alguna equivocación, no tengan miedo en corregirme y dejármelo en comentarios. Bien, ¿qué más van a tener? Como toda vértebra, va a tener un pedículo y una lámina. ¿Ok? Va a tener un pedículo y una lámina. Pero en esta ocasión, nuestra lámina va a tener una forma triangular, que le va a dar esta forma triangular a nuestra vértebra, esta forma de triángulo a este foramen medular o agujero medular. Y vamos a tener también aquí las apófisis transversas, pero estas apófisis transversas tienen una característica muy peculiar, y es que tienen esta curvatura. Perdón si tardé poquito en dibujarlos. Pero va a tener esta curvatura, esta forma de ojito o agujero, que de hecho se va a llamar agujero transverso o foramen transverso. Esta zona es llamada como agujero transverso o foramen transverso. Le voy a poner agujero transverso. ¿Ok? ¿Por qué transverso? Porque este agujero transverso va a estar en la apófisis transversa de nuestra vértebra cervical. Y por aquí, ¿qué va a pasar? Va a pasar una arteria que es la arteria vertebral. ¿Qué más vamos a tener aquí? Bueno, vamos a tener también unos tubérculos en esta apófisis transversa, que son estas dos, este y este, en ambos lados de la vértebra. Si se fijan aquí también podemos ver esas dos características. Y estos tubérculos va a haber un anterior y va a haber un posterior. ¿Y esto para qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar para identificar las inserciones musculares que van a haber en el cuello o la región de la nuca, y también para la región de lo que ya hablamos, de algunos músculos del miembro superior. Por ejemplo, aquí se menciona el angular del omóplato, que se inserta en las apófisis transversas y específicamente también en distintivos tubérculos, ¿verdad? También vamos a tener la característica de que nuestra apófisis espinosa va a presentar una bifidez. ¿Qué quiere decir? Que la apófisis espinosa se va a partir en dos. Entonces se hace bífida, como cuando les cortan la lengua en medio y dicen, tiene lengua bífida, como las serpientes. Las serpientes tienen una lengua que se parte en dos direcciones y por eso se llama lengua bífida. Entonces aquí tenemos la apófisis espinosa, que es bífida, es recta y es corta. ¿Ok? Son características que no debemos de dejar de lado de este grupo de vértebras. ¿Ok? Bien, y dentro de las distintivas características van a tener unas carillas articulares o procesos articulares, que van a ser estos que acabo de dibujar aquí. ¿Cuáles son las características de estos? Bueno, las características de estos es que van a estar detrás de las apófisis transversas. Entonces aquí está la apófisis transversa y va a estar aquí detrás de ella. Y esta nos va a ayudar a articular con la vértebra que está superiormente y que está inferiormente. Y así es como tenemos la categoría de las vértebras cervicales en general. Porque recordemos que también hay algunas que rompen con estas reglas y se le llaman como vértebras atípicas. Bien, dentro del grupo de vértebras atípicas vamos a tener principalmente a la primera vértebra cervical, que va a ser la C1 o también conocida como vértebra atlas. En general, en todas las vértebras atípicas vamos a tener que va a ser siempre las primeras o la primera
y las últimas o la última. En este caso, la primera vértebra típica que tenemos aquí va a ser, bueno, hay que repetir esta escena. Bueno, aquí la primera vértebra atípica que vamos a tener va a ser la vértebra Atlas. Entonces, el Atlas se le dio ese nombre porque Atlas es el titán de la mitología griega que carga el mundo. Entonces, si se fijan, lo carga con su espalda. En nuestro caso, Atlas sería el que carga nuestro mundo, que sería nuestro cráneo, y en él pues viene el encéfalo y todas las estructuras nerviosas. Por eso es de que adquirió ese nombre. Vamos a tener que esta vértebra va a tener forma de arcos. Entonces va a tener un arco anterior y un arco posterior junto con sus masas laterales, que van a ser los lugares de las carillas articulares. Entonces vamos a tener un arco anterior, como ya lo había mencionado, que es este. Bien, vamos a tener aquí nuestro arco anterior. Tuve que cambiar de color para que lo puedan identificar mejor. Y este arco anterior va a tener un tubérculo anterior. Y vamos a tener un arco que es, yo sé, solamente estoy cambiando tonalidades de azules, pero vamos a tener aquí al arco posterior. Y este arco posterior, la característica que tiene, sí, yo sé que no se alcanza a plasmar muy bien en el dibujo que acabo de realizar, pero la característica que tiene es que el arco posterior es más alargado de lo normal. Se los voy a poner aquí de un color naranja. Es más alargado el arco posterior que el arco anterior y va a tener igualmente su tubérculo. Aquí vamos a tener un tubérculo anterior y aquí un tubérculo posterior. Uno posterior y uno anterior. ¿Ok? Tubérculo anterior y tubérculo posterior. Y como bien ya lo dijimos, las masas laterales, que son estas, las de color de morado, y estas masas laterales van a tener la carilla articular superior e inferior, dependiendo de la cara. Entonces son las masas laterales, que son las carillas articulares, y así. Y como toda vértebra cervical, va a tener su apófisis transversa con su foramen vertebral o foramen transverso y sus tubérculos anterior y posterior. Aunque aquí ya no son tan prominentes. Pero sigue teniendo esas características. Entonces va a tener su foramen transverso y sus tubérculos. ¿Ok? Entonces estas son las características de la primera vértebra atípica. Bien, la siguiente vértebra sería C2, o sea, la segunda vértebra cervical, que también es conocida como la vértebra del axis o la vértebra del eje. Axis significa eje. Recordemos que, por ejemplo, a nosotros nos hablan de un esqueleto axial, que quiere decir un esqueleto de eje. Entonces, esta vértebra, la característica que va a tener es que nos va a dar el eje. Aquí tenemos una vista de frente con la vértebra. Yo sé que no es el mejor dibujo que haya realizado, pero por ejemplo aquí pues podemos ver todas las características de las vértebras cervicales. Pues va a tener sus masas laterales, donde van a estar las carillas articulares, carilla articular superior, carilla articular inferior. Vamos a tener, ya sabemos, foramen transverso o agujero transverso, tubérculos anterior y posterior. ¿Cuál es el anterior y cuál es el posterior? Recordemos, va en dirección al cuerpo de la vértebra, ¿sí? Entonces aquí el cuerpo de la vértebra va a tener una característica diferente. Bueno, aquí también tenemos la apófisis espinosa bífida, que ya la habíamos mencionado, característica de todas las cervicales. Y bueno, a excepción del Atlas, que él sí es parte de la excepción. Y vamos a tener aquí a este proceso o apófisis odontoides.
y donde hemos escuchado la palabra odonto. Exacto, odontólogo, que quiere decir en forma de diente. Entonces, esta apófisis en forma de diente, esta apófisis odontoides, o también llamado el diente del axis, es la característica peculiar de esta vértebra cervical 2 y es la que nos va a permitir el eje y va a tener una carilla articular interna y externa. En este caso estamos viendo la interna y de externamente se va a ver de la misma forma y es la única característica especial que tiene. Bien, aquí vamos a tener la vértebra cervical C7, que también es conocida como la vértebra de transición de las vértebras cervicales. ¿Por qué? Porque a partir de C7 ya vamos a tener la vértebra torácica 1. A partir de aquí ya cambia. Entonces, ¿qué vamos a tener? Aquí ya no van a tener procesos unciformes el cuerpo vertebral. Ya no va a tener procesos unciformes. ¿Qué más va a tener? El agujero transverso, si se fijan, ya cambió de posición. Aquí está la apófisis y también esa es otra característica. En primera es más pequeña. Se nota que es un poco más pequeña. En segunda, las carillas articulares son más prominentes. El agujero transverso cambia de posición, pero dejando de lado que cambie de posición, lo más importante de todo es que también es más pequeño. De hecho, la arteria vertebral que habíamos hablado que pasa por el agujero transverso, esa arteria vertebral por aquí no pasa por la vértebra cervical C7, sino que aquí es donde se va a acostar. Va a venir la arteria y se va a acostar aquí y va a agarrar hacia arriba, donde ahora sí va a pasar por el agujero transverso de la vértebra cervical C6. ¿Sí? A partir de ahí ya es donde va a estar entrando por esos agujeros la arteria vertebral. Pero mientras tanto, en C7 no, simplemente se va a acostar y va a subir. ¿Qué más notan de diferente? Bueno, de diferencia también, que es muy remarcable y muy recalcable y muy preguntable por los doctores de anatomía, tenemos que ahora la apófisis espinosa es muchísimo más alargada. Es alargada. ¿Qué otra diferencia notan? Ya no es bífido, no bífida. Bueno, volvemos. Ya no es bífida, no es bífida. No es bífida. Aquí ya no es bífida, es más larga y aparte tiende a ser más inferior, se hace más alargada hacia posterior, pero tiene una ligera inclinación hacia inferior. De hecho, esta vértebra cervical es palpable. Si ustedes se tocan la región del cuello más o menos, van a sentir como una bolita ahí atrás. Esa bolita que se siente es la apófisis espinosa de la vértebra cervical C7. Entonces, ustedes están sintiendo cuando se tocan esa zona, esto. Ustedes están sintiendo eso. Y eso sería todo de las vértebras cervicales. Espero que les haya gustado mucho y les mando un saludo, chiquitines.